Hola, bienvenidos chicos y chicas a Tu Profe Más. En el día de hoy vamos a estar trabajando relación entre trabajo y energía. El trabajo es una cantidad escalar, no vectorial. Esta se realiza por una fuerza en el entorno que actúa sobre el objeto de interés. Por ejemplo, este niño está empujando la carreta. ¿Qué pasa? Que para realizar el trabajo va el niño a aplicar una fuerza constante sobre el objeto determinado y como consecuencia el objeto se va a desplazar a una distancia determinada. La fórmula que utilizamos es W es igual a fuerza por la distancia. El trabajo y la energía. Estos se relacionan y es porque la manera en que los cuerpos o sistemas van a intercambiar energía cuando existe una fuerza que provoca un desplazamiento. ¿Qué pasaría con la energía mecánica cuando a un cuerpo se le aplica un trabajo? Va a variar. Recuerden que la energía mecánica, como la habíamos descrito en otros vídeos anteriores, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. En el caso de esta imagen, tenemos un niño que está cargando una mochila en dos formas distintas. En la primera podemos observar que el peso va hacia abajo y el desplazamiento también hacia adelante. El trabajo realizado por la mochila es nulo debido a que la fuerza del niño hacia arriba es perpendicular al desplazamiento. Mientras que en el peso de la mochila hacia abajo no influye el trabajo realizado debido a que es perpendicular al desplazamiento. El trabajo puede ser positivo en el caso que se le aplique una fuerza paralela al desplazamiento y que su ángulo sea igual a cero. Por ejemplo, vamos a decir que esta caja sería el objeto. La fuerza aplicada, miren cómo iría. Entonces, el desplazamiento iría paralelo a esa fuerza. En este caso, el ángulo es cero y por tanto el trabajo es positivo. El ángulo, el trabajo pudiera ser negativo si se aplica una fuerza con un ángulo diferente de cero. Por ejemplo, es la misma caja y tenemos que la fuerza, miren la dirección que toma, mientras que la relación con el desplazamiento, miren cómo es. Entonces, ese ángulo que se está formando ahí es distinto de cero y por tanto su trabajo es negativo. ¿Cuándo el trabajo puede ser nulo? Bueno, cuando al aumentar el ángulo, la componente de la fuerza que se está realizando va a disminuir. Es decir, cuando la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí la fuerza y el desplazamiento. La fuerza que está realizando y entonces por tanto el trabajo va a disminuir. Mira aquí cómo se representaría el ángulo que forman tanto el desplazamiento con la fuerza. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces en ese caso el trabajo es nulo. El trabajo realizado por una fuerza constante. La relación entre esa componente y la fuerza que aplicamos viene dada por esa componente, que es Fx es igual a fuerza por coseno del ángulo. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar cuando el trabajo sería con una fuerza constante. El trabajo realizado por una fuerza no paralela al desplazamiento, esta se va a calcular multiplicando el módulo del vector F por el módulo del vector desplazamiento, o delta X, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces nuestra fórmula nos quedaría de esta manera. Si los vectores fuerza y desplazamiento no están en la misma dirección, entonces calculamos el producto como un producto escalar, que también trabajamos esto en otro video anterior, cómo calcular un producto escalar. Trabajo de la fuerza de rozamiento. Hay que tener presente que siempre formará un ángulo de 180 grados, porque este es un ángulo formado con el desplazamiento y el rozamiento siempre es negativo porque es a lo contrario. La fórmula que utilizaremos sería esto: WR o fuerza de rozamiento es igual a lo que es la fuerza de rozamiento por la delta X por el coseno de 180 grados, que sería igual a la forma resumida, negativo, de fuerza de rozamiento por delta X. El trabajo realizado por una fuerza variable que actúa en un objeto que se somete a un desplazamiento es igual al área bajo la curva de Fx en función de X, que recuerden que es desplazamiento.
Entonces, para ese caso estaríamos trabajando la fórmula W es igual a fuerza por delta desplazamiento. Estos dos últimos vamos a explicarlo más adelante y más detalladamente en otro vídeo. Ejemplo 1. Una caja de 10 kilogramos inicialmente en reposo es empujada por una fuerza horizontal constante de 50 newtons a lo largo del pasillo. Si apreciamos la fricción entre la caja y el piso, haya la rapidez con que se movió la caja al recorrer una distancia de 5 metros. Los datos que tenemos aquí nos estamos dando la masa, la fuerza, la distancia, la gravedad, y nos piden la rapidez al transcurrir ese tiempo. En este caso vamos a utilizar lo que es el teorema del trabajo, el cual va a establecer que el trabajo hecho por una fuerza aplicada sobre una partícula provoca un cambio en la energía cinética. Entonces, vamos a explicar un poquito esto. Aquí tenemos la caja que tiene los 10 kilogramos. Recordar que sobre un cuerpo van a actuar diferentes fuerzas, una vertical hacia arriba llamada fuerza normal, una hacia abajo que es la fuerza gravitatoria, que es lo mismo que decir el peso, que es masa por la gravedad. Y tenemos que decir el problema si despreciamos la fricción. Recuerden que decíamos que la fricción es totalmente opuesta al desplazamiento. En este caso, si la vamos a despreciar, es decir, que no hay fricción. Este símbolo, μk, es el coeficiente de rozamiento o fricción. Como le dije anteriormente, es opuesto al desplazamiento. Los cuerpos que se encuentran en acto, según la intensidad del apoyo, van a presentar al desplazarse dos superficies entre dos cuerpos este rozamiento. La distancia que nos está diciendo que la caja se desplazó desde esta posición a esta posición y la distancia fue de 5 metros. La fórmula a utilizar sería W o trabajo neto. Teníamos aquí que entonces el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero ¿qué pasa? Nos dijeron que el cuerpo partió de reposo. Si partió de reposo, entonces la energía cinética inicial es igual a 0. Lo podemos quitar. Lo segundo es que la fuerza neta también el trabajo neto podemos decir que es igual a fuerza neta por la distancia por el coseno de 0. Pero recuerden que al inicio decía que cuando la fuerza era constante, la fuerza es constante y es en la misma dirección del desplazamiento, teniendo un ángulo igual a 0, entonces podríamos también eliminar esta parte coseno. Entonces, ¿lo que nos dejaría? Bueno, al unir que el trabajo neto sería igual entonces a la fuerza neta por la distancia por la energía cinética final, que si lo traducimos, sabemos que energía cinética sería masa por velocidad al cuadrado dentro de 2. Planteamiento, la misma fórmula, vamos a sustituir. Entonces, para poder nosotros despejar de esta fórmula la velocidad. Entonces diríamos que 2 veces la fuerza neta, eso está dividiendo, ¿verdad? Dividiendo, pasaría a multiplicar fuerza neta por distancia. Como lo que queremos despejar es la componente V o la velocidad, como la masa la está multiplicando, va a pasar a dividir. Por tanto, nos quedaría de esta manera. Como la operación inversa a la potenciación es la radicación, entonces podemos pasar esto. V, que sería la velocidad, sería igual a la raíz cuadrada de esta parte aquí ya que habíamos despejado. Entonces, sustituimos valores. 2 por los 50 por los 5 metros dentro de 10 kilogramos, lo cual nos dará una velocidad de igual a 500 newton dentro de los 10 kilogramos. Entonces, decíamos que tendríamos esta operación. Les pongo esta parte aquí porque recuerden que un newton es igual a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, este kilogramo con este kilogramo se iría, lo cual nos quedaría entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta raíz se iría con este cuadrado de aquí y nos obtendríamos entonces una velocidad o rapidez de 7.07 metros sobre segundo. En la unidad en el sistema internacional. Ejemplo número 2. Un auto de 1000 kilogramos de masa tiene una velocidad inicial de 60 kilómetros sobre horas y aumenta hasta 80 kilómetros por hora. ¿Qué trabajo realizó el motor del auto? Tenemos aquí nuestros datos, la masa, la velocidad inicial, la velocidad final, y lo que nos falta sería el trabajo que realizó dicho motor.
Lo primero que debemos hacer es convertir de kilómetros a hora. Entonces tenemos que 60 kilómetros llevado a metros por segundo, kilómetro con kilómetro, sería en un kilómetro, sabemos que hay 1000 metros, y en una hora 3600 segundos. Recordar poner las unidades inversas, cuestión de que podamos eliminar dichas unidades y encontrar sus equivalentes. Esto nos daría un valor de 16.66 metros sobre segundo. En esta parte, aquí también se eliminarían estas horas y nos daría 22.2 metros sobre segundo. Vamos a aplicar nuestra fórmula, masa por velocidad final, o velocidad 2 al cuadrado dentro de 2, y masa por velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2. Ya aquí eso vamos a sustituir, ya habíamos convertido, lo elevamos al cuadrado como manda la fórmula, y tenemos ya que luego de tener esas cantidades elevadas nos daría por lo menos esta, nos daría 492.8 metros al cuadrado segundo al cuadrado, y de este lado también nos daría entonces 2.7.5 metros al cuadrado segundo al cuadrado. Recordar que kilogramos por metros al cuadrado por segundo al cuadrado nos daría un joules. Por eso que al multiplicar estas unidades nos daría el valor de 492.800 joules, y al multiplicar esta parte entonces nos daría 277.555.6 joules. Cada uno de estos dividido entre 2 nos darían estos valores, para lo cual al hacer la resta tendríamos un valor del trabajo de 107.622.2 joules. Y hasta aquí ya está resuelto esta parte. Este ejercicio realmente fueron muy pocos los que no pudieron realizarlo, pero para los que no lo han visto y podamos socializar, o los que se quedaron en algún punto que no pudimos realizar de manera sincrónica, puedan aprovecharlo. En el caso del primero, ahí era donde teníamos más dudas, y por tanto también está ahí para los mismos fines. Y nada, bye. Juntos podemos, súmate, aprendemos en casa.